Hoy, nuestros pastores nos hablarán de cómo, aunque hayas ya nacido en este mundo, debes volver a nacer, esta vez del agua y el espíritu, para ser parte del reino. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Muy buenos días. Dios les bendiga a todos, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, en este día tan importante y especial en que se celebra el Día del Padre. Un cariñoso saludo, un abrazo fraternos a todos nuestros padres, como también a aquellos que ya han partido la gloria. Un lindo recuerdo sea para ellos en su corazón en este día tan especial. Y a usted, amado hermano, amigo, que también les saludamos cariñosamente. Tengan muy buenos días y reciban muchas bendiciones de parte de nosotros. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios guarde sus vidas en este día. Sea un día especial, no solo por ser el día del papá, sino porque es el día del Señor. Así que Dios aguarde sus vidas en esta hora. Quiero invitarle a orar por aquellos que están teniendo necesidad en esta hora, por los que están enfermos, por los que necesitan un milagro, por los que quieren recibir del Señor en este día algo especial. Así que le invito a que juntos podamos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos, Señor, y adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres real, eres verdadero, porque no hay otro Dios fuera de ti, porque tú eres el Dios de nuestras vidas, porque si tú no estuvieras, Señor amado, la vida sería sin duda mucho más difícil. Señor, en el nombre de Jesús, queremos honrarte en esta mañana, queremos bendecirte en esta mañana por este día que tú nos has brindado, y también rogar por aquellos que tienen necesidad, rogar por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que están, Señor amado, en mucha dificultad, por aquellos que están tristes, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido. Oramos, Señor, para que tu paz venga a sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora clamamos a ti, Señor amado de la gloria, y pedimos especialmente por la familia espiritual, Señor, que sea bendecida en este día, Señor amado. Dios mío, este día en que secularmente, Señor, se celebra el Día del Papá, y muchos de nosotros, Señor, ya no le tenemos, pero adoramos tu nombre, Señor, por el privilegio tan grande de tenerte a ti como nuestro Dios y Padre de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, exaltamos tu nombre en esta hora y te honramos, Señor. A ti, solo a ti, sea toda gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Vamos a escuchar una alabanza en esta hora para que usted pueda bendecir al Señor junto a nosotros. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: San Juan capítulo 3. Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar las señales que tú haces si Dios no estuviera con él, si Dios no estuviera con él. Y Jesús, respondiendo, le dijo así: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede
de Dios. Nicodemo, confundido, preguntó. Esto fue lo que preguntó. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. ¿Cómo está usted que se está uniendo en esta hora a la transmisión, a escuchar la palabra del Señor? Esperamos que este tiempo sea tiempo de bendiciones. Queremos invitarle a leer la palabra del Señor en esta hora, en el libro de San Juan, en donde vamos a ver nuevamente un milagro del Señor. Y un milagro diferente quizás, pero un milagro al final. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 al 15. Ahí va a estar la palabra de Dios. Le invitamos a que pueda abrir su Biblia para que pueda leer junto a nosotros la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestros, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios los bendiga. Amén. Muy bendecidos, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy hablaremos sobre el nuevo nacimiento. ¿Por qué es tan importante el nuevo nacimiento en el reino de Cristo? Porque el Señor Jesucristo tuvo que clarificar una de las enseñanzas más profundas del Evangelio a este hombre tan importante que era Nicodemo. Bendito sea el nombre de Jesús. En la Sagrada Escritura encontramos que el apóstol Juan está hablando realmente a la iglesia y también le está hablando a todos aquellos que quieren realmente recibir este mensaje de fe y de esperanza. Y Juan está hablando al cristianismo, motivándolos a seguir creyendo, porque este libro se escribe más o menos en el año 100 de la historia después de Cristo. Fue un momento muy importante que estaba viviendo la iglesia, que era el momento de aflicción, donde la iglesia era perseguida y donde habían aparecido muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas, tratando de realmente de destruir lo que es la fe del nuevo nacimiento del Hijo de Dios en Cristo Jesús. Por eso que Jesús enseñó que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y el apóstol Pablo enseñó que no somos salvos por las obras, sino somos salvos por la gracia redentora de nuestro Señor. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 1, encontramos que Jesús, hablándole a la iglesia, está diciendo:
los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No por obra de carne, porque lo que es carne, carne es, sino por obra del Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hablando también el apóstol Pablo, dice esta palabra muy importante, que los que estamos en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. O sea, vivimos un nuevo estilo de vida. Así. Pasamos de la criatura vieja a vivir una nueva experiencia de vida en el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el tenor de la palabra de Dios que tendremos hoy en esta mañana para todos aquellos que van a participar y van a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Así que quiero invitarle que podamos tener un momento de oración para introducirnos al mensaje del Señor. Amén. Padre Celestial, sabemos que todo don perfecto proviene de usted. Amén. Y es usted, Señor Jesucristo, quien bendice a la humanidad a través de las promesas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En usted hemos encontrado, Señor Jesucristo, amado Dios, el perdón para nuestros pecados. También hemos encontrado, Señor, la fortaleza del Espíritu Santo para vivir en este mundo difícil, amado Dios. Por eso que damos testimonio de la fe de Cristo Jesús, que con Cristo somos más que vencedores, por cual Él nos ha dado tales promesas de bendición y de poder. Bendito es Gloria a su Dios. nombre, Señor. Así que reciba en esta hora la gloria, la alabanza y la adoración. Amén, Amén, y Señor. amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí. Entonces podemos establecer en esta hora por la palabra de Dios que es el encuentro de la perfección de un hombre que sirve a Dios por la ley, como también podemos decir que es el encuentro de un hombre, Jesucristo el Señor, que es realmente el manifestador de la gracia de Dios para los hombres. Así es. Sabemos que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, Amén. sino que la salvación es una actitud realmente de gracia de nuestro Dios. La salvación se recibe solamente por gracia, porque es un don no merecido. Nadie merece este don maravilloso, así que se nos ha sido dada realmente por la gracia redentora de nuestro Señor al morir en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Jesús establece algo muy importante. ¿Por qué, persona oyente? Porque Jesucristo había venido a cumplir la ley. Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, darle el cumplimiento del tiempo. Jesucristo es el cumplimiento final de la ley, en el cual Él entrega su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz del Calvario, derramando su vida, derramando su sangre por la humanidad. Así que Él es el que vino a establecer un nuevo pacto. El pacto de la gracia, el pacto que se recibe solamente por gracia en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios está dentro de este contexto, un contexto en el cual Jesús está hablando al corazón de la gente. Ya no está solamente haciendo prodigios, milagros, ya no está solamente haciendo bien a la gente que iba detrás de Él, sino que ya está hablando al corazón de ellos, porque muchos de ellos iban en busca de alguna respuesta para satisfacer sus necesidades. Pero cuando Jesús empezó a hablar, a establecer el reino de Dios en la vida de los hombres a través de su testimonio y de su palabra, los hombres de aquel entonces, la gente de aquel entonces como hoy, fueron realmente apartándose de este camino. Ya no le seguían con la frecuencia de antes. Así que el Señor Jesucristo lo que estaba tratando de hacer era formar hombres nuevos para llevar la proclamación del Evangelio, era formar discípulos verdaderos que le amaran realmente de todo corazón, establecer los dos más grandes mandamientos de la palabra de Dios, que es el primero: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma.
Y el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesucristo estaba llevando a cabo esta enseñanza realmente importante para los hombres de aquel entonces y para hoy también. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí encontramos en esta historia un hombre realmente importante del pueblo de Israel, llamado Nicodemo. El nombre de Nicodemos es de ascendencia griega y significa el conquistador del pueblo. Significa realmente algo importante, victorioso, o sea, que es un hombre que se mantiene en la victoria porque mantiene una vida realmente consagrada y apartada, porque también es con respecto a la pureza. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que su nombre era demasiado importante también para lo que él era. Y él era un hombre demasiado importante y respetado en aquel entonces por los demás, porque era un príncipe que era parte del Sanedrín, donde ahí estaban los hombres más importantes que llevaban a cabo el cumplimiento de la ley de Dios. Entonces Nicodemos era uno de ellos, quien realmente hacía cumplir la ley de Dios. Y Nicodemos, él también era un hombre religioso, porque él provenía de la religión de los fariseos. Y los fariseos tenían ciertas maneras de creencia de ver con respecto a la salvación. Una de las maneras que ellos profesaban era que la salvación se ganaba por la obras, observando la ley. Entonces tenían un concepto bastante realmente que ellos pensaban que era demasiado importante. Por eso que ellos tenían ciertas actitudes que en el fondo muchas veces no agradaban a la gente, sino que lo desagradaban a la gente. Cuando ellos en las esquinas de las plazas, en las esquinas de las calles, ellos se ponían a predicar, a hablar de Dios en largas horas, haciendo oraciones bastante largas para ser visto. Desde ahí que proviene la palabra hipocresía, en el cual Jesús realmente no estuvo de acuerdo de esas oraciones, porque uno debe orar conforme al corazón. Bendito sea el nombre de Jesús, conforme a lo que sentimos y lo que realmente anhelamos decir delante de la presencia de Dios. Amén. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Nicodemos, ya que era una persona no solamente religiosa, también pertenecía a un partido político de los fariseos, o sea que era un hombre muy influyente, muy respetado. Así que este personaje de la palabra de Dios, fuera que era un hombre que interpretaba a cabalmente la ley de Dios, y en el cual él mismo enseñaba que la gente, para que pudiera ser salva, era mantenerse observando completamente la ley. Ahora todos sabemos que nadie es salvo por la ley, porque nadie puede mantenerse completamente observando la ley. Amén. Es muy difícil, no hay ningún hombre. Por eso es que Jesús vino a darle cumplimiento y a formar un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Pero ahí está Nicodemos. Nicodemos fue una persona que fue influenciado por lo que Jesús hacía. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Hacía grandes prodigios, maravillas, señales que calaron hondamente el corazón de este hombre que profesaba de esta manera el servir a Dios. Así que Nicodemos, dice la palabra del Señor, que él vino a Jesús. Y él vino de noche. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque él no era cualquier persona de la sociedad de aquel entonces. Era una persona demasiado importante y en el cual él tenía que también mantener su reputación como hombre que representaba la ley de Dios. Y para representar la ley de Dios era necesario haber estudiado de una manera muy importante y ser parte del linaje. Aunque Jesucristo nuestro Señor también venía del linaje real, realmente del reino, él también era un hombre respetado y admirado, porque él enseñaba no como enseñaban los fariseos, que realmente muchas veces saturaban al pueblo con palabras, pero no creaban nada en el corazón, sino que el Señor Jesucristo enseñaba como alguien que tenía autoridad.
Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso fue la causa de que la gente le gustaba oír el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tomaba la palabra de Dios de una forma diferente, porque Él traía la revelación del cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Nicodemo, él interpretaba la revelación que Dios había dado a los hombres aquí en la tierra. Y Jesús estaba trayendo la nueva manera de creer. ¿En quién debíamos creer? ¿Cómo debíamos ser salvos? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo el hombre podía alcanzar vida eterna en el reino de los cielos? ¿Por qué, persona oyente? Porque Jesús dice en su palabra, a través del apóstol Juan, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? Los suyos, por cierto, era el pueblo judío. El pueblo judío de aquel entonces, todo el territorio de Israel, ellos eran el pueblo de Dios. Pero ellos, por la historia ya sabemos que ellos realmente lo rechazaron, no comprendieron el tiempo de la visitación de su Salvador, de su Mesías, así que lo rechazaron. Y muchos de estos fariseos esperaban ver otras señales para poder creer de una manera fiel a Jesús, pero Jesús no le dio más señal que las señales que le realmente profesó con respecto a lo que le sucedió a Jonás cuando él fue lanzado al mar y estuvo 3 días en el pez y después fue dado de vuelta a la tierra para llevar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. ¿Y qué logró el mensaje de Jonás? Que la gente que creyó a su palabra realmente en Nínive no vio la destrucción de su vida y de su ciudad y de su gente y de sus moradores. Ese es el mensaje que Jesús ha venido trayendo al mundo, un mensaje de esperanza para que el hombre no se pierda, más tenga vida y vida en abundancia en el reino de los cielos. Entonces, Nicodemo, que él intentaba guardar su reputación, pero que tenía un interés bastante deseado de conocer a Jesús, vino de noche. Y cuando él llegó donde estaba Jesús, él se presenta de una manera de lo que él entendía. Él entendía que la salvación se ganaba observando a la ley de Dios en forma cabal. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero él reconocía en Jesús unas grandes virtudes que no habían en ningún otro hombre o profeta que hubo existido, porque Jesús realmente hizo prodigios milagrosos, portentosos, en el cual la gente quedó admirada, y en el cual también muchos de los fariseos y de hombres de la religión de aquel entonces fueron atraídos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Que Nicodemo vino de noche y él le dice al Señor estas palabras: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero, reconoce que Jesús es un gran maestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor. Claro, porque la sabiduría que provenía de Jesús provenía del cielo directamente. Amén. Gloria al Señor. También el poder que emanaba de las manos, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, era un poder sobrenatural, que era divino, que era de lo alto, porque Jesús no hacía nada por sí mismo, sino todo lo que hacía, lo hacía porque lo que él veía, lo que hacía su Padre Celestial, nuestro buen Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Señor Jesucristo cambia radicalmente a esta expresión de Nicodemo. ¿Por qué? Porque habían venido mucha gente a Jesús, pero ya no por realmente querer satisfacer la necesidad de su corazón, de la necesidad, ellos que querían realmente encontrar una respuesta en Jesús. La mayoría de ellos venían porque querían que Jesús les ayudara. Pero Jesús tenía otro mensaje, que él quería que la gente realmente creyera en él, y creyeran en su palabra. Amén. Se arrepintieran de sus pecados. Entonces, él, de una forma diferente, él enfrenta esta conversación sincera y honesta con este personaje llamado Nicodemo, y le dice estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén.
fue una palabra que realmente descolocó claramente a Nicodemo, porque Nicodemo no esperaba que Jesús le hablara realmente lo que era importante, lo que debía significar ese encuentro. Si has venido a mí, si has venido a mi persona, Jesús quería que Nicodemo fuera el momento en que él reconociera a Jesucristo como su Salvador y el Señor de su alma, porque Él era el que estaba ofreciendo la salvación por la gracia. Ya no era por la ley, sino por la gracia redentora, que realmente esto fue lo que significó que el pueblo de Dios, al rechazar a Jesucristo como el Salvador, como su Mesías, esta salvación maravillosa que era para ellos, pasó para toda la humanidad, pasó para todos aquellos que creyéramos en Él. Amén. Por eso que lo establece Juan el Amado. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna, y está hablando de una manera para todos aquellos que queremos creer y que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando Nicodemo recibe esta palabra realmente que lo descolocó, y Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba respondiendo lo que él sabía. Sí, Señor. Él estaba respondiendo de la forma natural, Amén. de las cosas de la vida. Él sabía que la única manera que se daba el nacimiento de una persona era a través de una mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Pero Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento que había que hacer para ser parte del reino de Él. Teníamos que tener un encuentro realmente nuevo con Dios. Amén. ¿Por qué, persona oyente, estimado amigo? Porque el hombre primero creado por Dios, fue Dios quien le dio vida en el huerto del Edén. Dios sopló aliento de vida sobre su boca y fue un alma viviente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jesús estaba llevando a Nicodemos que entendiera que para ser parte de las promesas eternas se debía tener realmente un encuentro verdadero con Dios. Y ese encuentro verdadero con Dios significaba aceptar lo que estaba establecido en la palabra de Dios y en la ley de Moisés, que Dios levantaría a su Salvador, su Mesías, el Redentor de sus almas, que era Jesucristo el Señor. Pero ellos realmente no supieron y no comprendieron, como dice la palabra de Dios, el tiempo de su visitación, por cuanto no lo conocieron. Y como no lo conocieron, no le dieron la gloria y la honra y la alabanza. Así que todos los que hemos creído en Jesús, que no éramos parte del pueblo de Israel, estamos completamente agradecidos. Amén. Por aquella acción, aunque no fue una acción realmente maravillosa para el pueblo de Israel, pero sí para nosotros, porque nosotros no éramos pueblo de Dios, pero gracias a Jesús, que Él murió realmente afuera del templo de Dios en el Gólgota, nosotros hemos sido bendecidos por su muerte, porque hemos creído en el autor de la vida, gloria a Dios, en el autor de la fe. Y la única manera que el hombre puede ser salvo es a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Reconociendo, por cierto, sus faltas, sus pecados, para poder desarrollar en su vida una nueva dimensión de vida, un nuevo estilo de vida. Y lo que Jesús le estaba tratando de decir a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque tú tienes que formarte en una nueva persona. Amén. Tienes que empezar a enseñarte de esta manera. Tienes que tomar la enseñanza del reino, ya no la enseñanza de la ley que tú sabes teóricamente, sino que la enseñanza del reino, la enseñanza que yo estoy revelando para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Por eso que usted escucha al predicador que le está hablando que usted tiene que realmente creer en Jesús, porque la palabra de Dios que usted está escuchando es una palabra de Dios viva, que produce en nosotros realmente la voluntad de Dios en nuestra vida cuando realmente la aceptamos en nuestro corazón. Nicodemo le dijo entonces: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Bendito sea el nombre de Jesús. Es realmente
cuando el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Sí. Gloria a Jesús. Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús fue claro con Nicodemo. Jesús reconoce en la persona de Nicodemo quién es, pero lo que Jesús le está diciendo: tú tienes que realmente cambiar de la manera que debes creer en Dios. Tienes que realmente nacer del agua y del Espíritu. Sí, Señor. Del Espíritu, ¿por qué, persona oyente? Porque la única manera para nacer de nuevo es la bendición que proviene de arriba. Amén. La provocación que hace el Espíritu Santo cuando nos convence a nosotros de pecados, Amén. que somos Sí, pecadores. Señor. Porque no hay nadie en el mundo que sea bueno, por cuanto por naturaleza somos pecadores, por cuanto no se podía guardar la ley de Dios y observándola completamente, porque desde ya estaba el pecado realmente original del hombre. Entonces se necesitaba realmente tener un encuentro con Jesús y aceptar la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario como realmente la que lava y limpia al hombre de todo pecado. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Nicodemos Sí, realmente queda perplejos y atónito a estas enseñanzas. ¿Cómo el hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? Y Jesús les dice de esta manera: el que no nace de agua y nace de Espíritu. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había dado testimonio cuando Jesús nace del agua, cuando Jesús sube del río Jordán, dándole cumplimiento a la ley de Dios, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. ¿Y por qué el hombre se bautiza? Es muy importante que esa enseñanza, no es el momento de tocar la fonda de fondo, sino que decir algunas palabras. El hombre se bautiza para dar testimonio quién es. Amén. Y cuando Jesús ingresa al agua del bautismo en el río Jordán, dice que aparece la voz del Espíritu Santo de parte de nuestro buen Padre Celestial y dice estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda complacencia y agrado. Entonces Jesús, el Señor, siendo Dios, Él no titubeó cumplir la ley, observándola realmente, como decía, para darle cumplimiento a ella. Bajó a las aguas. Entonces cuando Jesús baja a las aguas y sube de ella, la voz de Dios habla, y aquí el profeta Juan, el más importante de la Biblia, dice esta palabra: Él es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué el agua es importante? Es para que nosotros nos podamos identificar que somos parte de su reino. Nicodemo había venido de noche. Nicodemo no quería identificarse con Cristo Jesús. Él quería realmente saber quién era Cristo, pero no identificarse, porque él quería seguir manteniéndose de la forma antigua de creer. Y Jesús le estaba diciendo a Nicodemos: tienes que nacer de nuevo, tienes que bautizarte, tienes que aceptarme como el Señor y Salvador de tu vida, y tienes que nacer del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a crear en tu persona una nueva regeneración de tu ser, una nueva regeneración, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de creer en Jesús el Señor. Entonces, cuando Nicodemos está escuchando estas palabras profundas de lo que significaba ser parte del reino de Dios, quedó él realmente en silencio, escuchando la voz del Señor, cómo el Señor
estaba hablando verdades importantes. Amén. Que estaban en su tiempo oculta para el hombre, pero que vino el mismo Dios a revelarlos a nosotros. Y Jesús le dice: Nicodemo, no te maravilles de estas palabras, porque estas palabras son necesarias hacerlas. Estas enseñanzas son necesarias llevarlas a cabo. Si tú quieres ser parte de mí, tienes que nacer de nuevo. Amén. Porque Él le dice: el viento sopla de donde quiere y se oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Porque no podemos ver cómo el hombre nace de nuevo, sino que solamente podemos observar el testimonio. Amén. Cómo el hombre cambia su estilo de vida, cómo el hombre empieza a tener un cambio de vida, una transformación de vida. Ya no es el hombre que realmente de la vieja criatura que hacía esto y esto otro, sino que el hombre empieza a vivir una nueva forma de relación con Dios. Se empieza a relacionar a través de la fe. Se empieza a relacionar a través de la santidad, a través de la verdadera pureza. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, persona oyente, estimado amigo, es necesario tener un encuentro con Jesús y tener un encuentro realmente verdadero. No un encuentro como lo tuvo Nicodemo, aunque Nicodemo en ese momento él le abrió el corazón, y podríamos decir que él le abrió su corazón a medias, porque encontramos a Nicodemo hasta el último día, hasta el último día de cuando Jesús es crucificado, él reclamando el cuerpo del Señor. Lo encontramos ahí interesado por los restos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que fue un hombre de Dios que también estuvo realmente enfrentándose a sus propios amigos de la religión, diciendo que es necesario escuchar a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en ese momento la religión estaba realmente aturdida y estaba siendo invadida por lo que significaba estar bajo el imperio de Roma. Así que era difícil el poder realmente abrirse a esta verdad. Amén. Más aún cuando Jesucristo se presenta hablándole abiertamente con respecto a ellos. Y entonces Jesús dice la palabra de Dios, que Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú eres un maestro de la ley y no sabes estas palabras, no conoces estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que sabemos hablamos y lo que conocemos testificamos. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: te entiendo, Nicodemo, que tú haces lo que tienes que hacer. Das a conocer a Dios a través de la ley, das a conocer a través de esa manera. Pero yo te quiero presentar de una manera maravillosa, que no se necesita hacer esto, solamente se necesita creer en mí y venir a mí para que tengan vida y la tengan en abundancia. Como decía la palabra de Dios en la semana anterior, que Jesús nos invita a descansar en Él. Amén. Gloria a Dios. Y para que el hombre pueda quitar esa pesada carga que lleva a sus hombros, debe entregársela al Señor. Y encontramos en la palabra de Dios, encontramos que Jesús fue realmente sabio. Fue un hombre que no lo echó afuera. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no echa a nadie afuera. Jesús podría haber cortado esa relación, podría haber cortado esa conversación en el momento en que Nicodemo realmente no estuvo pensando en el momento como quería Jesús que pensara, sino que Jesús le dio el tiempo necesario a él para que él descargara todas sus preguntas que él quería saber de Jesús nuestro Señor. Y Jesús le termina diciendo: Nicodemos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Para que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, por cierto, tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que en ese momento Nicodemos había conocido a Jesús en vida. Pero a Jesús le faltaba poco para ir a la cruz y morir. Pero lo más importante que se genera después de la muerte de Jesucristo era su resurrección. Y nosotros y todos los que creemos en Cristo conocemos a un Cristo vivo.
Amén. Un Cristo que murió en la cruz, por cierto, pero un Cristo vivo, que Gloria a vive y Dios. reina por los siglos. Que Él está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Y Señor. cuando le ofendemos, le pecamos, venimos a Él para que Él nos lave y nos limpie de todo pecado. Así que esto es una hermosa enseñanza, es una hermosa manera de realmente acercarse a Dios confiadamente al trono de su gracia, Gracias, porque Jesús. encontraremos oportuno socorro, Amén. encontraremos realmente una mano estirada, bondadosa de amor, aceptándonos tal como somos. Bendito sea el nombre de Jesús para poder encontrar paz para vuestra alma. Amén. Y Nicodemo realmente, al recibir esta palabra, la palabra de Dios da por concluida este encuentro y encontramos en ella, estimado amigo, estimado oyente, para concluir. Es necesario nacer de nuevo y nacer a través de la enseñanza de la palabra de Sí, Dios, Señor. porque la palabra de Dios son las que dan testimonio de la voluntad del reino de Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, Cuando Dios. tú realmente quieres ser una persona que quieres identificarte con Cristo, tienes que tomar las enseñanzas del reino de Amén. Jesús, venir a Jesús Sí, Señor. reconociéndole como el Salvador y Señor de su vida. Señor Jesús. Después de haber conocido a Jesús, ir a las aguas del bautismo Amén, para Señor. identificarte que eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y dar testimonio a todo el mundo que Cristo te cambió, Amén. te perdonó de tus pecados y te transformó. Sí, mi Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Para Y siempre. por la obra del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo el que se encarga en nuestra vida transformarla realmente, porque nosotros no somos transformados por lo que nosotros hacemos solamente, no, somos transformados porque el Espíritu Santo cambia, santifica nuestra vida y Amén. cambiamos nuestra manera de pensar, de ser delante de Dios. Sí, Es por eso Señor. que nos guardamos realmente para servir al Señor. Amén. Así que Dios bendiga esta hermosa palabra y esta hermosa enseñanza. Amén. Espero que le haya agradado, porque son parte esencial para creer en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la salvación es por gracia, es porque Dios quiere darlos a todos, no observando la ley, porque a través de la ley nadie se salva, sino que solamente entregando el corazón a Cristo Jesús. Amén. Sea entonces como Nicodemo, venga Jesús. Usted que aún no ha venido a Él, venga a Él, es la invitación que hoy el Señor le hace a usted. Y los que ya tenemos a Jesús, mantengámonos en Él. El Dios de paz en esta tarde pueda bendecir su vida, pueda guardarles. Les amamos en Cristo. Saludamos a nuestros hermanos en Ovalle, a los de Montepatria y de todos los lugares donde nos están viendo, agradecidos de Dios por este tiempo que Él nos permite para poder exaltar y bendecir su nombre. Nos vemos el miércoles si el Señor así lo quiere y esperamos que usted pueda gozar de buena salud. Así dice la palabra del Señor también. Así que nuestras oraciones son por ustedes y por aquellos que ven este programa, que quizás no le conocemos, pero hay otros que sí conocemos, que sabemos que están escuchándolo ahí en Pomaire, en Santiago. Hay hermanos que sabemos que están escuchando y que oramos por ellos para que el Señor pueda guardar su vida. Dios de paz les bendiga en esta tarde. Sean muy, muy bendecidos. Amén, pastora. Muchas bendiciones, disfrute de esta tarde junto a los suyos, Amén. este día importante que es el Día del Padre. Gloria a Dios.